Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire, eso que falta, y le volvemos a dar la bienvenida a este año, a esta columna que cambia de día, como algunas otras que se estuvieron moviendo. Lo que sigue en este momento es La Casta Sos Vos, con Luis Campos, nuestro compañero e investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Hola Luis, ¿cómo estás? Mailo, ¿qué tal? ¿Cómo andan por allá? ¿Cómo se puede, básicamente, no? Recién tuvimos una entrevista muy pum para arriba sobre la situación de los estatales, que bien sabes cuál es, pero ahora vamos a hablar de otra información que también muy alegre sobre el informe del INDEC respecto del mercado de trabajo, precisamente. Sí, un día cargadísimo de información porque, como bien decías, salió el informe de la encuesta permanente de hogar, el mercado de trabajo del cuarto trimestre, pero también ya estamos en la previa de una movilización el lunes, donde van a convocar todas las centrales sindicales. Hacía tiempo que la CGT no se sumaba orgánicamente a una movilización por el 24 de marzo, y preparando el paro general el 10 de abril con movilización el 9 de abril. Así que venimos cargadísimos de información por el lado sindical y por el lado laboral, pero el dato del día de la fecha, como bien señalabas, es el desempleo, que en el cuarto trimestre del año pasado llegó al 6,4%. Vos me dirás, 6,4 parece poco. Bueno, sí, es poco. Lo que pasa es que cuando miramos la letra chica del informe del INDEC, empieza a tener otro color. Claro. Así que, si les parece, la propuesta es, hagamos un paneo sobre lo que dice el informe del INDEC, que está mucho más allá de quedarse en ese número frío que dice que el 6,4% de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país está desocupado. Primera cuestión. Sí. De un año a esta parte, o sea, del cuarto trimestre del 2023 al cuarto trimestre del 2024, la desocupación subió bastante, subió del 5,7 al 6,4. Eso es el dato frío, es el dato que sale en todos los titulares, en las letras grandes de molde. Ahora, adentro del informe del INDEC, lo que empieza a aparecer es un escenario laboral que va mostrando muchas cosas que eran de prever, que es básicamente una precarización de los puestos de trabajo existentes, porque en este año cayeron mucho los puestos de trabajo de asalariados registrados, es decir, los trabajadores y trabajadoras que tienen recibo de sueldo, que tienen acceso a los derechos laborales en términos generales, y creció mucho el cuentapropismo y el empleo no registrado. En realidad el empleo no registrado se mantuvo relativamente estable, lo que pasa es que como cayeron fuerte los empleos registrados, la tasa de informalidad creció de un año en un año. O sea, la precarización. No se escuchó, ¿no? Lo que te estaba diciendo Luis. No, no te escuché. No, decía que lo que creció básicamente es la precarización de los puestos de trabajo. Exactamente. Y eso se verifica en un aumento del empleo por cuenta propia, que es un empleo muy de subsistencia, de emergencia. Vos te quedaste sin laburo y salís a hacer lo que puedas. Sí. Hoy, muy a mano del trabajo en aplicaciones, necesitas un celular y un auto, un celular y una bicicleta, y ya te autoempleás, ya sos un empleado por cuenta propia, y esto se ve muy claro en el informe del INDEC. También lo que muestra este informe es que la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están buscando activamente trabajo es mucho mayor que el 6,4%. ¿Por qué una categoría que el INDEC viene relevando desde hace 10 años más o menos? Antes históricamente no la relevaba, pero la empezó a relevar. Es la cantidad de trabajadores y trabajadoras que están ocupados y aún a pesar de estar ocupados están buscando activamente trabajo. Claro. Es decir, los ocupados demandantes de empleo. Yo tengo un laburo, no me alcanza y estoy buscando más horas, o estoy buscando cambiar de trabajo, tengo un trabajo a tiempo completo y trato de hacer otra cosa, estoy tirando currículums, pidiendo laburo porque no me alcanza. Sí. Bueno, esos ocupados demandantes de empleo son bastante más que los desocupados. O sea, para ser desocupado estadísticamente vos tenés que no trabajar y buscar activamente trabajo. Sí. Pero la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras que buscan trabajo hoy en nuestro país son trabajadores y trabajadores que ya están trabajando. Digo, si sumamos desocupados y ocupados que están buscando trabajo, y a eso le agregamos ocupados
que no están buscando trabajo, pero que dicen, sí, pero yo necesitaría trabajar, yo estoy disponible para trabajar más. Digo, si sumamos esas 3 categorías, ya estamos hablando de alrededor del 30%. Es decir, 1 de cada 3 trabajadores en nuestro país o está buscando activamente trabajo o está disponible, está deseando trabajar más o cambiar de trabajo porque no le alcanza. Entonces, ahí ya el problema tiene otra magnitud. Sí. No es el 6,4, es un poco más del 30. Claro, cambia rotundamente la cifra. No, absolutamente. A ver, y no es algo que haya empezado con el gobierno de Javier Milei. Esto también es importante resaltarlo. Sí. De hecho, son indicadores que venían empeorando en los últimos años. Lo que pasa es que el gobierno de Javier Milei lo que hizo fue implementar un programa de ajuste macroeconómico que descargó sobre esos trabajadores, sobre esas trabajadoras, las consecuencias de esos ajustes, sin ningún tipo de paliativo, sin ningún tipo de medida compensatoria y con efectos desiguales. Vos hablabas recién de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, sí, que fueron los más afectados en términos relativos en este último año, sobre todo a nivel salarial. Sí. El informe del INDEC de ayer no aborda la cuestión salarial, es solo la cantidad de trabajadores y trabajadoras, pero no el monto del salario que perciben, pero hay otros indicadores también del INDEC y de la Secretaría de Trabajo que lo que muestran es que en el último año, o sea, a lo largo del 2024, los estatales perdieron en promedio un 15% de su salario en términos reales. Esto es básicamente como si a valores del 2023 hubieran perdido 2 sueldos en el año. O sea, hay dos meses del año que los trabajaron gratis. Y además eso se suma que venía siendo un sector muy castigado a nivel salarial antes de que asumiera Javier Milei la presidencia. Claro. Con lo cual, ya a fin del 2023, las estatales venían con sus salarios muy deprimidos en términos reales, con una caída muy fuerte en términos reales. Sobre ese escenario se montó el ajuste del gobierno nacional, sí, que trasciende al gobierno nacional. La caída del salario de los y las estatales no es solo en el caso de los trabajadores y trabajadoras dependientes del Estado Nacional, sino que también se replica en prácticamente todas las provincias. Así que es un sector que en términos salariales fue muy afectado en este último año y también en materia de cantidad de puestos y puestos de trabajo, que ahí sí ha habido diferencias notables entre un Estado Nacional que no solo congeló salarios, sino que también decidió el despido de decenas de miles de estatales y algunas provincias que tuvieron un ajuste por la vía salarial, pero que no fueron tan duras en materia de despidos. De hecho, hay muchas provincias donde no ha habido grandes despidos de trabajadores y trabajadoras estatales, que viene siendo un poco la queja del gobierno nacional, que acusa a las provincias de no estar haciendo el ajuste con toda la intensidad que tendrían que estar haciéndolo, sí, y que en cierta medida dicen no se están dejando solos con el ajuste. Claro. Pero bueno, en las provincias lo que se ve es una caída salarial, pero no tanto de los puestos de trabajo. Y más allá del estado de los trabajadores estatales, igualmente esto que decías respecto del informe en concreto, ¿no? La aceleración es lo que un poco planteó el gobierno de Javier Milei respecto de esta búsqueda activa, ¿no? Y la cantidad de personas ocupadas o desocupadas que están buscando trabajo, es algo que se aceleró, pero que en términos de años anteriores a toda la gestión del gobierno de Javier Milei venía dándose como un proceso que se iba profundizando cada vez más, y esto que simplemente entre comillas lo que hizo este gobierno es acelerar esa situación y hacer crecer básicamente de un año para otro un 1,3% más o menos, ¿no? Si es la cifra correcta la que estoy diciendo. A ver, los desempleados, la tasa de desocupación pasó del 5,7 al 6,4, claro, 0,7 puntos porcentuales. Es un número, es un crecimiento importante, sí, pero vuelvo a insistir con esto. Lo más interesante, por lo menos lo más importante para mirar, no tiene tanto que ver con la cantidad de desocupados, sino con la precariedad ocupacional. Claro. Es decir, este crecimiento muy fuerte del empleo por cuenta propia, este crecimiento muy fuerte de los ocupados demandantes de puestos de trabajo, es decir, los trabajadores y trabajadoras que están trabajando, pero como no les alcanza, están buscando más trabajo, están buscando más horas, están buscando cambiar de trabajo. Este aumento de la precariedad laboral es algo que se profundizó mucho este año. Sí. Por ejemplo, para ponerlo en algunos números, desde el 2018 hasta el 2023, es decir, 5 años,
los asalariados registrados cayeron un punto porcentual en la participación del total, pasando del 48 al 47%. Parece poco, pero en términos estadísticos es una caída muy importante. Sí. En un año, es decir, durante la gestión del gobierno de Javier Milei, cayeron otro punto porcentual. O sea, lo que habían caído en los 5 años anteriores, cayeron en un año de gestión del gobierno de Javier Milei. Claro, es un montón. Esa es la magnitud de la aceleración de ese proceso de precarización ocupacional que hace que estemos hablando de centenares de miles, millones de trabajadores y trabajadoras que tienen trabajo, que están ocupados, que están teniendo algún ingreso, pero que no tienen ningún tipo de derecho, no tienen ningún tipo de cobertura social. Y el problema ahí es que la precariedad en la cual se encuentran hace que un trabajador por cuenta propia se enferma, no trabaja, no cobra. Esto no pasa en el trabajo formal, con derechos, como lo conocimos, donde, bueno, uno tiene alguna afectación a la salud, se toma el día y ese día se paga, obviamente, con muchos problemas. No quiero desmerecer eso. Ahora, en el empleo por cuenta propia, eso directamente no existe. Vacaciones. No, el empleo por cuenta propia no existen las vacaciones, las financia cada trabajador, cada trabajadora. Hay un montón, cuidado de familiares. Mucho menos. Hay muchos convenios colectivos de trabajo que tienen el derecho a tener alguna cantidad determinada de días de licencia por año para el cuidado de familiares. Bueno, esto en el empleo por cuenta propia no existe. Tenés un hijo, una hija que tiene algún problema, te tenés que quedar ese día, bueno, ese día no lo cobrás. Con lo cual, lo que está creciendo, y de manera muy acelerada en este último tiempo, es ese tipo de ocupación, ese tipo de empleo, que es un empleo que nos lleva a un mundo laboral mucho más precario y a trabajadores y trabajadoras que en los hechos van perdiendo sus derechos laborales. Ya para ese grupo de trabajadores, ese grupo de trabajadoras, no hace falta que se apruebe algún tipo de reforma laboral regresiva, porque su materialidad laboral del día a día ya es así. Que no tienen derechos. Sí, y además lo que pienso es que ahora con toda la situación de la moratoria previsional que ya no existe y con la modificación al incremento de la edad de jubilación para las mujeres, porque para los hombres ya estaba en 65, es decir, igualar ahí en ese sentido, lo que va a hacer, sumado a estos trabajos precarios donde no hay aportes y donde no hay una situación regularizada, es que dentro de un par de años, cuando estas personas que estuvieron trabajando tantos años de manera tan precarizada tengan que llegar a su edad jubilatoria, si seguimos con todas estas normativas vigentes, bueno, vamos a tener una población o una cantidad de población muy grande que va a estar claramente por debajo de la línea de la pobreza, sino de la indigencia directamente. Es llamativo que no se... A ver, que cuando se aborda el tema de la jubilación, las pensiones y los sistemas de moratoria, no se plantea el tema de una manera bastante más sencilla. O sea, la pregunta que sobrelleva ese proceso y que efectivamente este mercado laboral tiene problemas serios para abordarla es cómo sostiene una sociedad las necesidades vitales de aquellas personas que por su edad no pueden trabajar. Claro. Porque de alguna manera de alguna manera esas personas viven, comen, acceden a medicamentos, de alguna manera lo hacen. Entonces la pregunta es ¿cómo se financia eso? Una posibilidad es socializar ese financiamiento. Y esos son las moratorias, esos son los sistemas jubilatorios. Bueno, socializamos un fondo para que de alguna manera las personas que tienen una edad a partir de la cual ya no pueden trabajar, no vamos a explicar por qué una persona de 85 90 años no puede trabajar. Parece absurdo, pero está puesto en esos términos. Pero bueno, de alguna manera esa persona tiene que comer. Bueno, ¿cómo va a hacer para pagar esos alimentos? Si no tiene plata, ¿qué va a hacer? Bueno, o lo asume el Estado, y para eso se socializa de alguna manera, o lo asumen las familias. No hay otras opciones. Claro. Si se retira el Estado y eliminar las moratorias, implica que se retire el Estado, aumentar la edad jubilatoria implica que se retire el Estado, plantear esquemas de privatización de los sistemas de seguridad social implica que se retire el Estado. Bueno, si se retira el Estado, entonces o lo financia esa persona con lo que pudo ahorrar durante su vida laboral, o lo financian las familias. Y en los sectores de menores recursos lo que termina pasando es que lo financian las familias. Y eso es, en cierta medida, un recorte salarial mayor sobre los sectores de menores recursos. Porque ya no solo
un trabajador o una trabajadora tiene que estar 12 horas arriba de su auto con una aplicación, haciendo horas para garantizar la reproducción de su grupo familiar directo, es decir, uno, su pareja, sus hijos, hijas, si es que los tiene, sino también de aquellos integrantes del grupo familiar que por ahí no viven en el hogar, pero que de alguna manera hay que sostener, tienen que comer. Yo trabajo, tengo 50, 55 años, mi papá tiene 75, 80, bueno, tiene que comer. Entonces, si eso no sale de algún tipo de esquema solidario y social, como pueden ser el esquema de jubilación, las moratorias, de hecho, iban un poco a resolver ese problema, bueno, entonces luego tengo que ser yo el trabajador individualmente considerado, y en lugar de tener que trabajar 12 horas arriba de mi auto, tendré que trabajar 14, porque hay 2 horas por día que los voy a destinar a garantizar la reproducción de las necesidades vitales de mi papá, de mi mamá, que ya no pueden trabajar. Es parte de ese mismo proceso, y no tanto de si el Estado lo puede o no lo puede soportar, financiar, porque alguien en definitiva lo financia. Sí, lo que estamos viendo básicamente, digo, como en conjunto de todo esto y un poco a modo de cierre para ver si coincidís en la lectura, es que la precarización no es solo en términos de las condiciones laborales, que es un poco lo que aborda el informe por lo que nos estuviste contando recién, sino también la precarización de la vida en sí misma. Absolutamente. Digo, me parece que y el retiro del Estado tiene que ver con eso. Claro. Porque la precarización de la vida en sí misma, digo, podríamos pensarlo con las moratorias y el ingreso monetario que puede tener un trabajador o una trabajadora a quien su empleador no le hizo los aportes durante su vida laboral, etcétera, etcétera. Pero también lo podemos pensar como el retiro del Estado y por ende la precarización de la vida social en otros aspectos centrales para la reproducción de la vida. Pensemos en la salud, en el acceso a medicamentos. Digo, cuando se desfinancia el sistema de salud pública, cuando un trabajador o una trabajadora está obligado a caer en una prepaga porque si no, no puede acceder a algún tipo de cobertura del sistema de salud, bueno, se está precarizando la vida, se está precarizando la vida en sociedad. Y de eso también hemos visto mucho en este último año, que no se refleja en los indicadores laborales, esto no aparece en los datos de las encuestas laborales, pero que hace y tiene un impacto muy fuerte en la situación de esos trabajadores y esas trabajadoras, ya sea porque ellos mismos no pueden acceder a esos medicamentos, porque, por ejemplo, ya no los cubre la obra social, sino que son de venta libre, entonces esto implica un mayor costo, ya sea porque tienen que destinar una parte importante del presupuesto familiar a bancarle los medicamentos a sus padres, a sus madres, a quienes el PAMI les quitó la cobertura de alguno de los medicamentos que consumían. Es parte de una cadena de elementos que dan cuenta de cómo el retiro del Estado de muchas de estas dimensiones termina generando esto como bien llamabas como una precarización de la vida social que va más allá incluso de la precarización laboral. Luis Campos, en La Casta Sos Vos, en una nueva temporada, podemos decir, aquí en Eso que Falta. Estamos, por decirte, obviamente muy contentas, Luis, de que sigas con nosotras acompañándonos, más allá de que las temáticas que tocamos nunca suelen ser muy felices. En una semanita vamos a estar hablando de la resistencia y de las movilizaciones y las huelgas generales, que también es parte del mismo proceso y seguramente lo vamos a estar contando con una sonrisa. Esperemos que sí. Te mandamos un gran abrazo, Luis. Abrazo para usted. Pasó así Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, en la primera La Casta Sos Vos de este 2025.